Vamos a hablar en la parte final de la clase de la diferencia que hay entre lo que se llaman las verdades lógicas y las verdades factuales, porque recuerden que en la clase pasada habíamos hablado de un concepto en las diapositivas que se llaman los sesgos epistémicos. ¿Y qué significan los sesgos epistémicos? Son aquellos errores sistemáticos que impiden que construyamos un conocimiento válido o que por lo menos tenga apariencia de verdadero. Entonces, quiero que recordemos a un filósofo llamado Karl Popper, que Karl Popper inventó algo que se llama la teoría de la falsación. ¿Qué significa eso? Que en la ciencia algo es verdadero hasta que llegue algo nuevo y demuestre lo contrario. Muy parecido a lo que hablamos ahorita de alguien es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Eso pasa en el ámbito jurídico. En el ámbito epistemológico, que son las reglas de la ciencia moderna, algo es verdadero hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, durante un tiempo, lo verdadero era que la Tierra era el centro del universo, la teoría geocéntrica. Copérnico y Galileo Galilei empezaron a tumbar eso y propusieron la teoría heliocéntrica. Y ya después se dieron cuenta que la teoría heliocéntrica también era falsa, pero no tanto como la geocéntrica. Y luego ya hay una serie de teorías que muestran que el Sol es un puntico en el universo. Y miren que Newton estableció unas leyes, después Albert Einstein otras, las leyes de la relatividad. Y miren ustedes que en este momento están diciendo que el tiempo no existe, o sea que ni siquiera es subjetivo, que el tiempo no existe, es otra categoría. Pues miren, la verdad depende de la época. Dime. Es que los humanos fueron viendo la cosa al decir que el centro de la Tierra era el universo. Exacto. Ególatra, Eso se llama antropocentrismo, o sea, creer que el humano es el centro de todo. Entonces, ¿verdad qué significa etimológicamente? Viene del griego aletheia, que significa descubrimiento. Verdad es todo lo que se vaya descubriendo, pero como lo decía la teoría de Karl Popper, las cosas son falseables, la ciencia también se equivoca, y así es como se construye la ciencia: ensayo, error, ensayo, error. En la época de Leonardo da Vinci era imposible creer que una máquina volara. Él había soñado con un aeroplano, Da Vinci. Y bien, ustedes que en el siglo XX ya es una realidad. En la Primera Guerra Mundial ya empiezan a verse los aviones. Y el sueño de Leonardo da Vinci se cumplió. Entonces, la verdad tiene que ver con el descubrimiento. Y el descubrimiento se da según un contexto, según una época. Por eso existen tres tipos de verdades. Las verdades lógicas, que dependen de la estructura. El teorema de Pitágoras es una verdad lógica. Pero aparte de las verdades lógicas, existen las verdades empíricas. Por ejemplo, la ley de la gravedad es una verdad empírica. Y también existen otro tipo de verdades, que son las verdades contextuales, que dependen del lugar, del tiempo, de los personajes, de las circunstancias y dependen hasta del azar. Por eso les digo yo que los sesgos epistémicos son muy interesantes, y más porque
las teorías que vamos a estudiar en las próximas clases tienen que ver mucho con los sesgos epistémicos. Les voy a contar una anécdota de la época de Aristóteles. En esa época, los alumnos de Aristóteles creían que su maestro no se equivocaba. Y Aristóteles hablaba de todo. Hablaba de física, de metafísica, de biología, de poética, de retórica. Y en esa época no existía una hiperespecialización del conocimiento como ahora, no, es que de medicina solamente habla el médico y de enfermedades solamente habla el microbiólogo, el epidemiólogo. En esa época los llamados intelectuales hablaban de todo. Entonces Aristóteles hablaba de medicina, siendo filósofo. Y un día él estaba examinando un cadáver y él tenía una equivocación sobre la cantidad de costillas que tiene el cuerpo humano. Entonces, cuando abrieron el cadáver, sus alumnos no lo podían creer. Decían, uy, no, increíble, se equivocó. No, esto no puede ser, se equivocó el cadáver. O sea, los alumnos preferían creer a que el cadáver se equivocaba, a que Aristóteles se equivocaba como médico. Y eso dio pie para que en la teoría se construyera las falacias de las que el mismo Aristóteles hablaba en su lógica. La falacia ad verecundiam o falacia de autoridad. No, es verdad solamente porque lo dice Aristóteles. Es verdad solamente porque lo dice la Biblia. Eso se llamaba magister dixit en latín. El maestro lo dijo. Es decir, que si el maestro lo dijo, es porque es verdad. El maestro no se equivoca. O sea que tú no te equivocas. No, eso decía la falacia medieval. Pero el maestro sí se equivoca. Y se equivoca muchas veces. El científico también se equivoca. Y se equivoca muchas veces. Y a través del error se hace ciencia. Pero, ¿qué pasa en campos como la religión? Como opera con dogmas y no con epistemes, en la religión no aceptan equivocaciones. Porque en la religión se creen los dueños de la verdad. Eso es lo que diferencia la ciencia de la religión. Que la ciencia se autocorrige. La religión se impone por la fuerza porque cuando la corrigen se molesta. Y por eso es que ha habido cruzadas, guerras santas, inquisiciones, alianzas con nazis, con fascistas, con falangistas, porque como no pueden imponer sus falacias con argumentos, les toca imponerla por la fuerza bruta. Ahora sí, dime. Por ejemplo, ¿tú cuándo te has equivocado? No, yo me he equivocado muchas veces. Les voy a contar unas anécdotas de mis equivocaciones para que ustedes vean que uno, así sepa las leyes de la lógica o muchas leyes de la lógica, uno también cae en errores. ¿Y tú que eres profesor de lengua castellana? En el pasado creían que tú tenías la razón al decir 1.000.000 de falacias porque eres profesor. De ahí viene la frase popular de los médicos también se mueren. O sea, porque los médicos también son humanos, los médicos también se equivocan. Bueno, voy a responder la pregunta de Juanse porque me parece muy interesante y eso hace parte también del pensamiento crítico, de uno reconocer cuando se ha equivocado. Por ejemplo, una vez que estábamos debatiendo unos temas ahí, les voy a contar 3 errores diferentes que he tenido en 3 épocas diferentes de mi vida para que ustedes vean que la pregunta de Juanse tiene mucho sentido. Por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio, creía que Andrea Bocelli era una mujer. Porque claro, aquí Andrea, nombre de mujer. Yo no sabía que en Italia Andrea puede ser nombre de hombre. Entonces, una vez están hablando en el colegio de Andrea Bocelli
Entonces yo le dije a los compañeros, no, a mí no me gusta la música de esa vieja. Es que, ¿cómo así que esa vieja? Ese fue un error por falta de competencia enciclopédica, se llama así, técnicamente. Entonces uno comete muchos errores de ese tipo. O sea, claro, porque aquí el nombre de Andrea es para hombres. Bueno, y yo creo que para mujeres. aquí sí es para mujeres y en Italia es para hombres. Andrea Pirlo. Entonces uno comete muchos errores de ese tipo, pero esos errores son normales y más en la adolescencia. Pero uno como docente también comete errores. Pero les voy a contar un error que yo cometí como estudiante y que también tiene que ver con todo esto. Cuando estábamos apenas en los primeros semestres, bueno, recuerden que yo tengo 89 años, o sea, yo estoy más viejo que la panela. Entonces, en esa época éramos más machistas todavía. Entonces, una compañera en historia, en la carrera de historia, dijo, es que les propongo que trabajemos algo con enfoque de género. Entonces, en esa época uno no sabía qué era el enfoque de género, o sea, uno creía que eso era solamente para mujeres. Y uno bien machista en esa época, entonces yo le dije a la compañera, no, es que eso enfoque de género, eso es como para mujeres. Y ella dice que no, se equivoca, compañero. Existen las masculinidades no hegemónicas y Y como yo no sabía nada de eso. Porque tú eras muy machista, claro. No, y no solamente, ahí no pequé tanto por machista, aunque sí era machista. Ahí pequé porque yo no sabía qué era eso. Yo creía que el enfoque de género era para mujeres y no solamente feminismo. O sea, yo no sabía que existían fenómenos como las masculinidades no hegemónicas o las masculinidades no tóxicas. Yo no sabía que existían 4 olas del feminismo y que en la última ola se hablaba mucho de la cultura queer. Yo no sabía que existían movimientos llamados masculinistas que defendían los derechos políticos de los hombres cuando eran vulnerados por ser hombres, que enfrentaban el embrismo y la misandria. Yo no sabía nada de eso. Yo era bueno en otras cosas, pero entonces ahí otra vez el desconocimiento me hizo caer en ese error. Y ahora sigue el más grave, el que cometí como docente, porque uno como docente se supone que no debería cometer errores. Pero uno sí comete errores porque es normal, es humano. Errores de todo tipo. ¿Por qué crees que un docente no debería cometer errores? Juanse, eso es para ti, ¿cierto? Me refería a que, como dicen las personas, un docente no debería cometer errores. No, eso es lo que la gente cree. O sea, la gente cree que un médico no debe cometer errores y no debe dejar morir a nadie. Y que un docente no se puede equivocar en un dato. O que un docente tiene que saberse todos los conceptos. O que un docente tiene que leerse todos los autores. Por ejemplo... O que el docente es el poseedor único. Exacto, y que el estudiante no puede corregir al docente. O que el estudiante no le puede enseñar al docente. Exacto, ese es el Magister Dixit que viene de la Edad Media. Muy bien, compañera. Pero les voy a contar las veces que me he equivocado como docente y que uno con el tiempo dice, pucha, ¿yo cómo cometí este error? Precisamente, Juan Sebastián ya lo dijo, ¿sí? Uno de los errores que yo cometí, que en alguna oportunidad yo dije, me voy a meter el sistema por el culo, ¿verdad? Voy a ponerle 5 a todo mundo, y pum, yo tenía 3 materias a mi cargo, y yo le puse 5 a todo mundo. Entonces me llamaron a una reunión, asustados, en el departamento, y me preguntaron, hey, ¿cómo así que 60 estudiantes sacaron 5? Y yo, pero es que esa es mi forma de calificar. Para mí todos merecían un 5. Entonces ellos decían, no, pero eso está muy raro. Entonces, y yo al final les di toda mi argumentación de la escuela nueva, de la anarquía y todo eso. ¿Y te despidieron? No me despidieron, pero me pudieron haber despedido. O sea, fue un error que... Afortunadamente No me despidieron porque yo les argumenté que yo tenía una filosofía parecida a la de Stanislao. Es que ese Zuleta no es casualidad. Algún gente debo tener de Stanislao. A mí no me gusta
poner a perder la gente. Bueno, en ese caso es pedido, chao. Entonces me dijeron, es que bueno, pero está bien que usted tenga esa pedagogía y muy interesante, pero disimule un poquito. Entonces ya empecé a disimular. No, ya, entonces ya dije, bueno, el que no venga le pongo 0, y para mí 0 es 3. Y así ya, entonces le empecé a poner 3 a los que no venían. A los que venían de vez en cuando 4, y a los que venían siempre les ponía 5, y ya no me volvieron a decir nada. ¿Sí? O sea que eso de que le pongo 5 a todo el mundo fue verdad, pero en otra época, cuando yo ni siquiera habían nacido. ¿Sí? Imagínate. Seguro por eso te expiró. O sea, hace por ahí 50 años o antes. Eso, porque, no, pero yo te tuve a ti como de 80 años, ¿no? Muy viejo y trayendo hijos al mundo. Vea, entonces, ahora que hago la retrospección, me doy cuenta que fue un error porque, o sea, está bien ser libertino, está bien ser flexible, pero a uno se le da la mano y uno comete errores. Y uno como docente no está exento de cometer errores, pero uno sí trata ya de... Lo que uno se cuestionaría mucho es volver a cometer ese error. Así que ustedes van a sacar todos 5. Pero si van a sacar algunos 4,5, tranquilo. No, mentiras, pero... Van a sacar 0. Es decir, van a sacar 3 algunos, no, mentiras. Las calificaciones son un invento, pero hay que saber jugar con ese invento. Y uno, por dárselas de anarquista, uno puede terminar mal. Bueno, también me pasó con un estudiante, yo nunca peleo con los estudiantes, pero hubo uno que por redes sociales me terminó difamando, ¿sí o no? ¿Qué dijo? O sea, no, eso fue como en el 2019, 2018. No, Uy, papá. que terminó diciendo que yo era fascista, que yo hacía experimentos fascistas. Y yo a ese tipo vio 3 materias conmigo y en las 3 le puse 5. Y yo dije, ¿yo por qué no le puse 3 a este desgraciado? Otro error que cometí. O sea, ¿cómo es que le pongo 5 y después me difaman en redes sociales que soy un fascista? Bueno, ya sabes que la próxima vez que te toque con ese tipo le pones un 0. No, ya graduó, ya es ingeniero y está ganando buena plata. Ya no puedo hacer nada, por eso es un error, porque ya no puede volver el pasado. Es que era en ese momento que había que ponerle 3, pero yo quería saber que me iba a terminar difamando en redes sociales. Uno no sabe el futuro. Papá. El bromista. Entremos al análisis del bromista. O sea, el bromista, ¿cuándo le falló? Cuando se dio el sesgo del azar. O sea, él creía que siempre le iba a salir todo como él quería, porque siempre le creían. Hasta que llegó el momento en que el azar le falló y terminó ensuciando al director. No, papá, eso no fue lo que pasó. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que una niña a la cual le hizo una broma fue y le llamó al director para que pasara por ese lugar, para que así lo regañara. No, pero lo que tú dices no se excluye con lo que yo digo. O sea, tú estás hablando del proceso, yo estoy hablando del resultado. O sea, tú tienes razón desde el proceso, ese fue el proceso. Y gracias por el aporte, pero yo estoy hablando del resultado. O sea, el resultado fue que a él le salió el tiro por la culata porque él tenía muy buena suerte, porque siempre hacía las cosas rápidas y nunca lo descubrían, hasta que lo descubrieron. Por eso digo yo que estos cortometrajes son muy similares. Siempre la persona comete el error muchas veces y como siempre sale bien librado, la persona la sigue haciendo. Y así era yo le ponía 5 a todo el mundo, hasta que me estrellé esa vez. Y después, cuando salió el difamador, me volví a arrepentir. Yo por qué le puse 5 a este man. A la final ni se lo merecía, ¿sí? Entonces, miren, son cosas que uno ve como errores, pero yo lo veo también como oportunidades de aprendizaje. Hay una cosa más, nadie vaya a difamar a mi papá que es un fascista. No, me pueden difamar. No, ahora soy mediáticamente más poderoso, me pueden difamar, que yo sé cómo me defiendo. Pero volviendo al tema del bromista. Prima Fela y verán que se van a sacar un 0. No, es que ahí me difaman es cuando ya tienen la materia en 5 y es cuando me difaman, pero... bueno, pero yo no puedo... es un sesgo. Se llama el sesgo del ancla.
que uno por una persona, por un dato, no puede medir miles de datos. O sea, yo he tenido miles, como yo tengo 89 años, he tenido miles, casi que millones de estudiantes aquí. Y por 2 o 3 que me hayan difamado, no voy a echarle la culpa a la mayoría. El complejo de manada. Uno tiene que echarle la culpa al que la tiene, o sea, y uno no le tiene que caer bien a todo el mundo. O sea, es que mire, uno como profesor le cae mal a unos por estricto y a otros por anarquista. Entonces uno siempre le cae mal a alguien, eso es algo inevitable. Y no solamente en la docencia, sino en la vida. Uno quisiera ser amigo de todo el mundo, pero no se puede. Porque siempre va a haber alguien con el que uno va a chocar, por X o Y razón. Bueno, hemos llegado al momento de las conclusiones y yo tengo 3 conclusiones para compartir con ustedes. La primera, los límites entre el pensamiento lógico y el pensamiento intuitivo a veces son complejos de discernir, porque yo puedo creer estar actuando bajo el pensamiento lógico y me puedo dejar llevar de la intuición. Una cosa, Sí. no terminamos estos últimos. Sí, pero eso queda como tarea. El tema del chantaje, el tema del exceso de confianza. Vamos a vincular esto con las conclusiones, Juanse, para que nos rindan. Ya que Juanse tocó un tema muy importante, los profesores también se equivocan, los profesores nos equivocamos. Volvamos al sesgo inicial, y esta quiero que sea la segunda conclusión: el exceso de confianza. O sea, cuando usted es muy bueno en algo aparentemente, usted se confía. El Flamengo de Brasil, no, es que somos los campeones de la Copa Libertadores y tenemos jugadores que jugaron en Europa y los cogió un equipo árabe y los eliminó. Colombia. Colombia contra Rumania, es que le metimos 5 a Argentina. Rumania son unos aparecidos. Perdió 3-1 con Rumania. Y así también pasa en la academia y en la vida intelectual. Y eso es un problema también respecto a lo que planteaba la compañera Mariana, que a veces cuando una persona tiene mucha información y mucha lógica, termina metiéndose autogoles. ¿Qué le criticaban a Stanislao? Y sobre todo sus esposas, que el tipo en la teoría era brillante, pero en la práctica a él le costaba mucho aplicar lo que él profesaba. A él le costaba mucho no ser autoritario con sus hijos, no ser a veces autoritario con su esposa, no ser a veces machista, le costaba mucho. O sea que el tipo en el discurso, en la teoría, era brillante, en las conferencias era brillante, era impecable, pero en la convivencia cometía muchos errores y por eso ve que sus esposas también lo criticaban. Sobre todo la primera esposa fue la que más lo criticó en ese aspecto de la práctica. Pero realmente la praxis es lo más difícil y algo. Puede ser, claro, porque es que esa es la realidad. La teoría, desde que usted sepa las reglas, usted puede rendir. Usted llega aquí, se aprende unas reglas lógicas, unos conceptos, y usted puede dar esta clase de 4 horas, cualquiera la puede dar. Pero de las 24 horas del día, usted está despierto 16 horas, pues suponiendo que duerme 8. Y en esas 16 horas es la vida real. Ahí es donde usted puede ser autoritario, usted puede ser machista, usted puede ser clasista sin darse cuenta. Y ahí es donde realmente nos mide mucha gente. La gente le dice a uno, usted habla muy bonito, pero le cuesta mucho hacer esta cosa práctica. Le cuesta mucho hablar con gente del común, porque habla muy técnico, por ejemplo. Compañera, hasta luego. Sí. Sí. Totalmente de acuerdo. De hecho, Stanislao era un mago para hablar. Usted lo ponía aquí a hablar 4 horas y le recitaba a Platón, a Aristóteles, a Thomas Mann, a Freud, a Marx, le recitaba. Pero póngale a escribir. No era capaz de escribir. O sea, todos los libros que hay sobre él fueron clases grabadas que fueron de Stanislao Zuleta. O sea, Stanislao Zuleta era el putas para hablar, pero póngale a escribir. No escribía.
Entonces, lo que dice la compañera es muy cierto. O pónganlo a practicar para la vida real. Exacto, por ejemplo, usted me pone aquí a hablar mierda, pero usted me pone a mí a construir una casa, hasta ahí llega mi inteligencia. No sé cómo construir una casa, no sé cómo pegar un adobe. Entonces, Y eso que tú eres profesor de la Facultad de Ingeniería. no, pero sí. Exacto, compañera, usted viene el punto. Eso se llama las inteligencias múltiples y eso lo vamos a trabajar más adelante con Gardner. Excelente aporte, compañera. Bueno, la última conclusión que tengo es que el pensamiento crítico no es la panacea, no nos va a salvar siempre, nos va a ayudar a comprender un poquito más nuestra intuición, nuestra lógica, pero el pensamiento crítico no es la cura para la humanidad, pero sí ayuda a construir una sociedad más democrática, En lo político, más incluyente, en lo social, más equitativa en lo económico, y más sostenible. en lo ambiental. No hay nada más que decir, un feliz día y nos vemos la próxima. Hasta luego.